Este es uno de los puntos fuertes de la iglesia, que es la capilla de la Virgen del Rosario. Esta capilla correspondió en su momento a una de las cofradías, la más potente de Villafranca económicamente. Aquí la cofradía de la Virgen del Rosario la componían las rentas más altas de Villafranca. Tenían, como veis, su verja. Aquí cerraban y aquí hacían sus propias misas, tenían su propio sacerdote, tenían su propia sacristía, que ahora es un almacén, o sea, lo tenían todo. Aquí cerraban su verja y aquí no podía entrar nadie. Eran las personas más adineradas del pueblo, los que conformaron la cofradía de la Virgen del Rosario. Vemos esta capilla junto con la capilla de la Veracruz, son las dos únicas capillas de estilo barroco puro, no hay otras. Esta y la capilla de la Veracruz. Y ya veis, sigue el precioso decorado de yeserías. Como veis, en la cornisa, los capiteles de las pilastras, las pechinas con un rico decorado de yeserías. Las pechinas son esos triángulos que sujetan el tambor de la cúpula. Esta zona donde están las ventanas se llama tambor y se hace precisamente para poner ventanas y darle luz. Y estilizan, hacen mucho más estilizada la cúpula. La cúpula, que es una cúpula muy parecida a aquella de estilo bayonado, pero diferente, porque aquí tiene su tambor y es una cúpula más alta, ¿vale? Esta capilla la construye Juan Antonio Jiménez, un maestro de Corella al que se le llama arquitecto, para hacer toda la ampliación de la iglesia. Hizo todo el transepto e hizo esta capilla. Esta capilla evidentemente estaba pagada por la propia cofradía de la Virgen del Rosario, y el cuadro que hemos visto de Verdusán está pagado por la propia cofradía del Rosario. Aquí vemos estilo barroco, pero tiene un nombre característico que es el estilo churrigueresco. José de Churriguera fue un arquitecto muy famoso en su tiempo, incluso fue contratado por la Casa Real y creó escuela. Luego sería muy criticado, porque los siguientes arquitectos criticaron mucho su estilo. Y aquí se sigue el estilo de Churriguera, por lo tanto, este retablo es de estilo churrigueresco. Es barroco, pero estilo churrigueresco, como veis, con gran profusión de decorado. Casi no deja espacio para nada, es todo decoración, Y vemos las columnas, que ya no son las típicas columnas de fuste liso, son columnas en sentido helicoidal, que son columnas de estilo salomónico, que se llaman, este tipo de columnas. Y arriba volvemos otra vez, que lo vamos a ver varias veces, San José con el Niño, patrón de la buena muerte. Entre dos estípites. Estípites son columnas muy típicas de aquella época. Son de un estilo, sentido troncopiramidal invertido, es decir, más estrechas de abajo que de arriba, los estípites. Y aquí, la principal, que está rodeada de Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, y San Juan Evangelista, que aquí también los tenemos en dos fondos. Santo Domingo y San Jacinto, dominicos. Por eso se piensa Santo Domingo, que está aquí, está también en el retablo primero que hemos visto. Por eso María Jesús Lacarra nos dice, ese fue el retablo original de la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario se hace muy popular en aquella época a raíz de la batalla de Lepanto, en 1571. En la batalla de Lepanto se enfrentaron la Liga, constituida por los españoles, italianos y el Vaticano, contra los otomanos. Vencieron y
dijeron que había habido una aparición, entonces era muy típico apariciones de vírgenes y santos, que la Virgen del Rosario se había aparecido y que a raíz de eso se había ganado. Bueno, pues a raíz de aquella batalla coge mucha popularidad y en 1591, 20 años más tarde, se funda aquí en Villafranca la Cofradía de la Virgen del Rosario. Esta sería hasta 1901 la patrona de la marinería, de la marina, perdón, de la Armada y de los marineros, que ahora sabéis que es la Virgen del Carmen, pero hasta 1901 fue la Virgen del Rosario. Esta Virgen es conocida en Villafranca como la Virgen de los Milagros. Esta Virgen se celebra, se conmemora el 5 de agosto, es la patrona del ayuntamiento. La Virgen de los Milagros, que es la Virgen del Rosario. Y es una figura romanista del siglo XVI, importante también. Aquí vemos unas ménsulas con todo este decorado de angelotes, con estas columnas salomónicas que le dan el estilo que os he dicho, churrigueresco, porque en la provincia de Salamanca, concretamente en su capital, en un convento, en la iglesia del convento de San Esteban, hizo un retablo, y a raíz de aquel retablo, si os fijáis y entráis en internet, iglesia de San Sebastián, perdón, de San Esteban en Salamanca, veréis el retablo que hizo popular a José de Churriguera. Pues veréis la similitud de este retablo. No llega a la... Hombre, no es tanto como la importancia de aquel, pero sí que veréis que el tipo de decoración es muy similar. Pues este es el estilo churrigueresco. Y esta es la Virgen que se saca a procesionar el día de la procesión del encuentro, cuando los siglos. Esto es lo básico. Si tenéis alguna pregunta, esto es lo básico de la Virgen del Rosario. Sí. Sí. Es que hay una nota curiosa que luego la vamos a comentar, porque precisamente el 5 de agosto, que es la celebración de la Virgen de los Milagros, no se saca esta, que se debería de sacar la que es, pero no se saca. Luego os comento por qué. Cae la piedra, aplica bien. Sí, cae no, piedra. Los más importantes de la parroquia, que es la figura de Santa Eufemia, que es la que se saca a procesionar. El busto relicario de Santa Eufemia. Este busto relicario se realiza en 1597 en un taller de Cascante y está hecho por Ambrosio de Bengoechea. Tiene su taller en Cascante y desde allí, en caballería, en caballerizas, que se llamaba entonces, lo traen a Villafranca. 1597, y 2 siglos más tarde, en 1796, se traen sus reliquias desde Roma. Sus reliquias, que eran unos pequeños huesos que se dice que podían pertenecer a su mano izquierda. Esas reliquias irían detrás, porque esto es un busto relicario que tiene una caja, el relicario donde irían las reliquias. Luego las reliquias se ponían allí, en lugar preferente, pero ante los robos que se iban produciendo en las iglesias, esas reliquias se retiraron y se guardan dentro, se guardan en el almacén. Bueno, pues esta es el retablo de San Esteban. Aquí vemos, antes de deciros, Santiago Marsili reforma todo el retablo mayor y le da un aire más estilo neoclásico. Bueno, pues estos 2 retablos laterales les da un estilo rococó. Aquí se van a dar todos los estilos de aquella época. Barroco, rococó, porque este tipo de decoraciones que tiene las ménsulas son las que sujetan las columnas, se llaman rocallas. Todo esto, y es a imitación del arte chino. Esto nace, este estilo, en Francia y se extiende por Europa. Y estas rocallas son los que le dan el nombre al estilo rococó. Bueno, pues aquí vemos las típicas columnas de fuste liso y capitel compuesto. San Esteban protomártir, vestido con dalmática de diácono y la palma.
las palmas, símbolo del martirio. San Lorenzo con la parrilla y Santo Tomás de Aquino con sus atributos en la parte de arriba. Ahí vemos en la hornacina del ático San Blas. Y arriba, encima suya, entre angelotes y virtudes, Santiago, el vestido de peregrinos a Toledo. Todo esto es reformado por el arquitecto italiano Santiago Marsili y se queda tal cual lo vemos ahora. Y antes de pasar al siguiente, explicaros, no hace falta que os mováis mucho, la cúpula. Cuando se hacen las grandes ampliaciones, se les plantea, claro, el problema, tienen que dar entrada de luz y hacen una cúpula con una linterna. Linterna es cúpula más luego otra pequeña cúpula encima donde ponen las ventanas. Sería ahí en el centro, había otra pequeña cúpula que se llama cupulín o linterna con ventanas. Se hace en 1700, hacia 1728, pero en 4 años empieza a resquebrajarse y empiezan a caer trozos aquí y se asustan y lo que hacen es llamar, esto lo hizo Juan Antonio Jiménez, el mismo que hizo todas las ampliaciones, llaman a nuevos arquitectos para que preparen, claro, tuvieron que cubrir todo con tablones, estaba todo cubierto y estuvo así casi 25 años y en 1750 se realiza otra cúpula que es la que vemos. Y cambia totalmente el estilo y hace una cúpula de estilo gallonado, que se llama. Ahí vemos que los mismos gallones pone las ventanas. En vez de poner las ventanas en la parte de arriba para evitar peso, lo hace aquí. Distribuye mejor el peso poniendo en la base de la cúpula las ventanas. Y hace una cúpula gallonada. Aquí trabajaron varios maestros. Aquí en la parroquia de Villafranca se concentraron los maestros arquitectos retablistas más importantes que había en el momento. Ya nos lo recordó el profesor Azanza cuando dio el otro día la conferencia. Bueno, pues aquí se concentran los más importantes. Marzal era uno de ellos y que trabajó en la cúpula. Las pechinas, que como os he dicho, están muy adornadas de yeserías. Como veis, tenemos los 4 evangelistas. Cuando se hace la cúpula, contratan a un pintor de Corella, Matías González, y realiza estos 4 tondos, que no son cuadros, en los que pone los 4 evangelistas. Juan el Águila, porque van acompañados, Marcos el León. A ver si lo ve, es que yo no distingo, pero cada uno tiene una figura. Juan el Águila, Marcos el León, Mateo el Ángel y Lucas el Toro. Los 4 evangelistas se ponen aquí pintados por el pintor Matías González de Corella. Esto es en lo referente a la cúpula y vamos ya a la parte de... El retablo lateral, que es el mismo retablo que hemos visto, retablo lateral allí, se hacen las mismas modificaciones por el arquitecto italiano que hablamos, Santiago Marsili. Hace las mismas, le da un aspecto de estilo rococó. Vemos las rocallas adornando doradas, porque evidentemente esto ha perdido mucho color de lo que tenía, porque son una copia del arte chino y eran preciosas, sobre todo cuando están bien doradas. Y vemos que este es el retablo de San Miguel. Las columnas dividen los retablos normalmente en 3 calles y en la calle central lo ocupa el principal, que es San Miguel. Una figura barroca importante. San Bartolomé a su izquierda, que le falta la piel desollada, y a su derecha San Juan. Y luego vemos en la hornacina de arriba, vemos a San Ramón Nonnato. Este es el que ocupaba la primera capilla. Y de hecho, los sucesos de las guerras carlistas, si han leído el libro de historia de Villafranca, habla que se produjeron en la capilla de San Ramón Nonnato, y es esa, la capilla que ahora está
la Virgen del Castelar. Pues este es San Ramón Nonato, que es una figura de entonces que también se sacaba a procesionar. Y en la parte de arriba está San Rafael. Y aquí vemos, cuando ya se ha terminado las obras de la iglesia prácticamente, aquí hay una pared. Esto era una pared y entonces el patronato decide que hay que hacer algo para compaginar con la capilla de la Virgen del Rosario y deciden hacer una capilla al patrón de Navarra, San Francisco Javier. Y realizan un frontal, como veis, diferente. Parece a imitación de los templos romanos, con unas grandes pilastras y coronado por tímpano curvo. Y el interior es en 1805, ya se ha pasado la fiebre del barroco, del rococó y del estilo que hemos visto antes. Cambia totalmente el estilo. Los nuevos arquitectos critican duramente el barroco, porque el barroco cae en desuso y hasta el siglo XX no vuelve a adquirir importancia. De hecho, hay iglesias, incluso la de Villafranca, que intentan eliminar el barroco. Como hemos visto ahí, toda esta parte era barroca pura. Bueno, pues la eliminaron en 40 años. Después de todo el coste que llevaron, en 40 años había cambiado el estilo y lo cambian a estilo neoclásico. Y esta capilla es de estilo neoclásico puro. Sin ninguna profusión, como vemos, son todo simplemente columnas gigantes, columnas de fuste liso y de capitel compuesto. Y luego unas pilastras sencillas con capitel compuesto. Y luego la forma es ovalada. ¿Por qué? Tiene una pequeña cúpula ciega ovalada. Pues porque aquí no podían hacer la longitud de aquella, porque esto se comía una de las calles más populosas de Villafranca. La zona donde cae esto era en aquellos tiempos la zona más populosa de gente. Y si esto lo alargaba más, cerraban el paso de lo que es la parte de atrás donde estaba la niebla. Entonces, lo hacen de forma ovalada, más o menos hasta allí. Aquí tenemos, bueno, hay dos pequeños retablos que no tienen mayor importancia, del siglo XIX, donde está la Virgen de Fátima y la Inmaculada. Y si esto, el cuadro de San Francisco Javier. El cuadro de San Francisco Javier se realiza o lo pinta, lo hace el director de la Academia de Zaragoza, José Dordal, en 1805. En 1806 lo expone en Zaragoza y lo trae aquí. Es el mayor cuadro de San Francisco Javier que hay en Navarra. Cuando fueron a hacer una exposición en el castillo vinieron a por él. Pero empezaron a quitar algún clavo y vieron que podía sufrir muchos desperfectos y se dejó. Aquí vemos una figura también de San Francisco Javier del siglo XIX. Y lo que os he dicho antes, como nota curiosa, la Virgen del Amor Hermoso. La pequeña estatua de esta Virgen realmente, que es la Virgen de los Milagros, la Virgen del Rosario, y sacan esta profesional. ¿Por qué? Pues porque vicisitudes de la historia, que dice que se empezó cometiendo el error y se ha ido manteniendo durante los años. Y se saca esta figura a profesionales. Bueno, pues ahí está, oye, lo siguen manteniendo, pues adelante. Ya veis que el estilo que hemos visto allí con este no tiene nada que ver. Este es estilo neoclásico puro. Ya eran unos años, 1805, donde ya esa corriente es la dominante, estilo neoclásico, que prácticamente elimina toda esa profusión que hemos visto ahí de decorado. Y es una decoración mucho más austera. El mismo maestro que realiza esta capilla en 1805, el maestro Guillorme, realiza dos obras de importancia en Villafranca. Realiza esta capilla y realiza el cementerio en el Palomar del Abad, donde ahora está los donantes de sangre, la plaza. Pues en 1805 el mismo maestro hace las dos obras. ¿Por qué?
porque se enterraba a la gente en la iglesia en sus aledaños, pero en 1804 hay una cédula real que prohíbe los enterramientos dentro de la iglesia y en sus alrededores. Entonces, lo que hace el patronato es, bueno, y el ayuntamiento en su caso, es decir, hay que sacar esto de aquí y al mismo maestro que realiza esto hace las obras del cementerio allí. Tardarían años en empezar a enterrarse allá gente, pero en 1805 ya se hacen las obras del cementerio de la parte del Palomar de la Bar, que duraría hasta 1958. Hasta ese año duró. Luego se mantuvo unos años más hasta que se derrulló, se quitó, pero en 1958 ya se dejó de enterrar allí a gente. Vamos a la siguiente cabildo, que es el cabildo eclesiástico y el cabildo secular, que es que era el municipio, el ayuntamiento y la iglesia. Cabildo secular y cabildo eclesiástico. Ellos componen el patronato. Este es, antes de explicaros, deciros, porque es una nota muy curiosa también, todo el entarimado que vemos aquí, que además va numerado, como veis, que esto es lo que cerraba las sepulturas. Aquí se hacían enterramientos. Bueno, pues en 1715 viene una visita del arzobispo a la iglesia de Villafranca, y ese tal deterioro que hay, porque era ladrillo, era todo de ladrillo, se forraba las sepulturas con ladrillo, y dice, esto no puede ser, aquí esto hay que cambiarlo, y preparan baldosas, preparan cantidad de baldosas para embaldosar todo el suelo, pero por lo visto, como ya empezaban a prever que esto se iba a ampliar enormemente porque había mucha gente ya, había una presión demográfica importante y la iglesia se había quedado pequeña, esas baldosas se quedaron ahí. Ahí se quedaron en un almacén, y este entarimado tardó 60 y pico años en ponerse, en 1779. Cuando se enteró el patronato de que habían puesto madera en una iglesia ya os voy a decir el pueblo, en una iglesia de Puente la Reina, acudieron allí, vieron, les gustó y encargaron madera, y por eso se puso este entarimado de madera, que se hizo en 1779. Son notas curiosas que me gusta que apuntarlas, ¿no? Que sepáis. Bueno, pues este es el retablo de las ánimas. Esta capilla, y yo me baso en las notas que nos dejó escritas María Jesús Lacarra, fue la capilla primera de San Sebastián. San Sebastián, que tiene su propia figura, creo que se conserva dentro del almacén de la iglesia, tuvo su propia capilla aquí, y por lo que nos dice María Jesús Lacarra, estaba enfrente de la capilla del Rosario. Y como la capilla del Rosario primera era aquella, pues esta tiene que ser la capilla de San Sebastián. De hecho, en Villafranca existía la cofradía de San Sebastián y tenía sus propias procesiones y su propia capilla, que es esta. También apuntar que no han sido siempre estas mismas capillas. En 1530 y tantos, el notario de Villafranca tuvo unos grandes pleitos con el patronato y llegó incluso hasta solicitar ayuda del propio Papa, porque quería poner una capilla allí a San Francisco de Asís, y se la negaron continuamente, y al final el Papa le dio la razón y hicieron una capilla funeraria en la parte que hoy es la sacristía, San Francisco de Asís, y enfrente, toda esa zona de la parte de atrás, se hizo otra capilla, la capilla de San Juan. Esas capillas, cuando se hicieron las grandes reformas del barroco, desaparecieron. O sea que aquí ha habido otras capillas y otras adoraciones que ahora no hay. Retablo de las ánimas. Este es un retablo de estilo rococó. También sus propias columnas, las ménsulas de rocallas, nos dan el estilo, que es el estilo rococó. Y es un retablo muy parecido a los del convento del Carmen. Dos pares de columnas, que son columnas acanaladas, las del exterior acanaladas con guirnaldas, y columnas de balaustre, que se llaman.
vuelve a aparecer la misma figura, San José con el Niño, patrón de la buena muerte. El barroco es la cultura de la muerte, ¿vale? Pues aquí es una figura barroca importante, así como aquí la volvemos a tener a San José con el Niño, pero es mucho más actual, esta es mucho más importante. Y aquí vemos lo que da nombre a la propia capilla, que es Las Ánimas. Un cuadro de hechura popular, que no es de ningún gran pintor, se piensa que fue el mismo que hizo, que fue, no se tiene certeza, que el mismo que hizo el retablo hizo este mismo cuadro. Ahí vemos el purgatorio con las almas pagando sus pecados, la Virgen del Carmen, San Francisco de Asís y el Espíritu Santo intentando salvar las almas del purgatorio. Esto es, si el purgatorio como redención de almas ya se hizo en la Edad Media, ya se conocía, es en el estilo barroco, en la época del barroco, cuando coge mucho auge. De la misma manera que la figura de San José, también la del purgatorio. ¿Por qué? Pues porque en el barroco se le da un valor impresionante, una importancia impresionante a la muerte. Bueno, este retablo de estilo rococó, y aquí vemos otro pequeño retablo anterior de estilo manierista. Este retablo es igual que el que hemos visto allí, estilo manierista, anterior al barroco. San José con el Niño, San Antonio de Padua. Y aquí vemos unas pinturas sobre tabla, muy mal conservadas, esa es la realidad. Aunque eran buenas pinturas, pero nos encontramos con que la conservación no es la adecuada. Esta es la Última Cena, Santa Catalina y un obispo bautizando. Esto es lo más importante de esta capilla. Ahora vamos a ver una serie de detalles que os explico. Las filas de la época de Granada. Solo existía esta, porque ahí tenía que haber una persona sentada para tocar y amenazaba ruina. ¿Y qué decide el patronato? Pues contratan a un arquitecto, que es el arquitecto Santos Ochandateri, que tiene una calle dedicada en Pamplona, y realiza esta preciosa tribuna, con unas ménsulas, como veis aquí, que son muy preciosas y muy valoradas por las personas que han estado aquí valorando esta iglesia, y con mucha profusión de dibujos. Esto se hace en 1781 por el maestro Santos Ochandateri. Y cuando ya está hecha a los 21 años, deciden hacer algo que haga fuego con esta. Y aquí, que no había nada, en 1802 realizan esta otra tribuna, que la realiza un fraile del convento del Carmen, Fray Antonio de Santa Teresa. Y hace esta tribuna que, aunque parece igual, como podéis ver, no es para nada igual. Los dibujos son ya de estilo neoclásico. No hay tanta profusión de dibujos, como de decorado como aquí. Es un poco más austero, aunque intenta asimilar o intenta copiar un poco, pero ya este tipo de estilo ha cambiado, ya son 21 años después y la hace sin tanta profusión. El mismo fraile hará otra serie de cosas que ahora las vamos a ver arriba. Vamos hacia el texto. El mismo fraile que realiza esto, realiza la sillería del coro. Realiza Santa Teresa hace toda la sillería del coro en madera de nogal, toda la que vemos aquí. Pero hace algunas otras cosas que han desaparecido. Hace un armario
donde se guardaban los cantorales. Los cantorales sí que están recogidos allí, que son aquellos grandes libros por los que se cantaba. Y realiza un facistol. Un facistol es un atril grande de madera donde se colocaban los cantorales y que desapareció. Aquí, desgraciadamente, han ido desapareciendo cosas y no se sabe exactamente cuál ha sido su destino. Había una cruz de plata de 14 kilos porque cada vez que se venía a limpiar, llamaban a un platero, se limpiaba y hay documentación de esa cruz, de una bandeja de plata, también de lo más valioso que tenía la iglesia y que todo ha desaparecido. Sí que hubo momentos en que, por ejemplo, la francesada, la guerra de la independencia, que ocuparon aquí los franceses la iglesia, estuvieron aquí instalados y en el convento y hubo desperfectos, pero realmente no se sabe cuál es el destino de esas cosas valiosas que tenía la iglesia. Aquí vemos, antes de pasar al punto fuerte que tenemos aquí, cómo se ve perfectamente el precioso decorado de yesería. Aquí es donde se ve realmente la cornisa, sin exagerar, pero muy bien decorado. Todo lo que son los capiteles de las pilastras y las cornisas. Y luego aquí que era una ventana, aquí era la ventana que se puso para la entrada de luz, pues también todo el decorado, y esto que es Concilio de Trento, otra alegoría que había que reflejar contra los reformistas. El escudo del Vaticano también se colocaba en las iglesias para demostrar el poderío de la Iglesia católica, de la Iglesia terrena. Y aquí vamos a uno de los puntos importantes, que es la pérdida de su órgano. Villafranca tenía uno de los órganos más importantes de Navarra. Bueno, pues este órgano, Villafranca, la iglesia de Santa Eufemia siempre ha tenido órgano. En el siglo XVI tenía un pequeño órgano que estaba en la capilla de San Sebastián, que yo deduzco que es esa, y después otro órgano en el siglo siguiente, 1750, se cambió. Y ya con la nueva reforma de la iglesia, con su ampliación, se decide que ese órgano es muy pequeño y hay que hacer un órgano nuevo. Se llama a un maestro de Lerín, José Mañeru, y prepara un órgano a imitación del órgano de la iglesia de Santa María de Tafalla. Y el mismo arquitecto Vicente Frías es el que realiza realiza el frontal, todo esto, y José Mañeru, el maestro de Lerín, prepara a imitación de Santa María de Tafalla un órgano barroco, totalmente barroco. Un órgano que se considera, como os he dicho, de los más importantes que hay en Navarra. Bueno, pues este Vicente Frías hace la fachada del órgano y el retablo que era el retablo barroco, que luego, como os he dicho, a los 40 años se cambiaría. Pues este mismo Vicente Frías, que es un vecino de la Panosa. ¿Y qué ocurrió? No se sabe por qué, era un orgullo de la gente que acudían a la iglesia de tener semejante órgano en aquellos años, pues que en el siglo pasado, siglo XX, hacia mitades del siglo XX, se supo que había habido algún periodo en el que se había llamado para ciertos arreglos, pero desaparece. Se vendió todo su interior, se vendieron sus tubos y todo el mecanismo interior. Y María Jesús Lacarra amargamente nos dice, porque hay un libro sobre los órganos de Navarra de Aurelio Sagaseta de 1983, en el que dice: no murió de muerte natural el órgano de la iglesia de Villafranca, lo vendieron por 37.000 pesetas. Dice, vendieron el órgano de Villafranca por 37.000 pesetas como Esaú vendió su
primogenitura por un plato de lentejas. Y ahora ese órgano es donde esté, porque han barajado varios sitios, pero nosotros con seguridad no sabemos dónde está, pues es el orgullo de los nuevos poseedores. Pero aquí dejaron todo sin órgano. Queda, como os digo, órgano de los más importantes de Navarra. En 2001, el consejero de Educación del Gobierno de Navarra de Cultura declaró bien de interés cultural la caja de órgano de la parroquia de Santa Fe. Y el Gobierno de Navarra tiene declarado el órgano, todo su órgano, lo que queda, bien inventariado, en espera de una posible restauración que evidentemente, tal y como están las cosas, se puede ir para muchos años si se llega a hacer alguna vez. Así. Bueno, pues ahí. La misma le toca, pues sobre los años 50 es cuando se vendió todo su mecanismo. Del siglo pasado se vendió todo su mecanismo. Bueno, vamos a bajar para mostrar su Bueno, estamos aquí en la capilla de la Veracruz. Esta es la capilla que se llamaba en sus comienzos la capilla de los Santos Pasos. Después derivó a capilla de la Veracruz, que tenía su propia cofradía, era también una de las cofradías potentes, fuertes económicamente del pueblo. Y esta capilla se hizo en el exterior de la iglesia. Luego se uniría. Trabajaron varios villafranqueses y hicieron, de forma voluntaria, hicieron la unión de la capilla con la sala capitular, que está justo encima, y unieron a lo que es la iglesia, pero entonces se hizo de forma independiente a la iglesia. Volvemos a ver todo el decorado, está junto a la capilla del Rosario, son las dos únicas auténticas barrocas. Todo el decorado vemos aquí de yeserías, y aquí, como era la capilla de los Santos Pasos, vamos a ver símbolos de la pasión. Ahí vemos una cruz con un sudario, vemos un ángel con la caña y la esponja y otro ángel con la lanza. Y luego aquí en tondos ovalados vemos símbolos de la pasión. Los clavos, el martillo, el gallo que cantó 3 veces y la columna donde sería atado Jesucristo. Y aquí vemos más tondos ovalados donde hay más símbolos todavía. En su interior, decoración de yeserías. Ahí vemos otro tondo en el que sale la espada y los dados. Como sabéis que se jugaron las ropas y demás. El cáliz, la corona, todos símbolos de la pasión. Y aquí vemos un pequeño retablo en el que hay figuras del siglo XVIII. La Virgen de la Soledad, San Juan vestido de sacerdote y la Verónica. Aquí estaba el Cristo articulado, siempre se tenía, que ahora se ha recogido para no desmenuzar desperfectos, que esta es la figura que es la cumbre de la imaginería barroca que tiene la iglesia de Santa Eufemia. Este y el Cristo atado a la columna son los dos auténticamente barrocos. Aquí vemos un cuadro de nueva hechura en el que San Juan Bautista bautiza en las aguas del Jordán a Jesucristo, y aquí la pila bautismal, realizada en 1774. De hecho, a partir de entonces se le empieza a conocer como la capilla del bautismo. Está hecha en jaspe, y hay en 1774 otra cosa que también es importante, hecha en jaspe también, que es el aguamanil. No sé si la habéis visto. El aguamanil está recogido allí. Es un aguamanil precioso de jaspe que está hecho a imitación del aguamanil de la Catedral de Pamplona. Es idéntico. Hecho con el mismo material, de la misma cantera y hecho por el mismo arquitecto. Se hizo a imitación del aguamanil de la Catedral de Pamplona.
Si uno va a la catedral y ve su aguamanil, viene a Villafranca y ve el aguamanil que está ahora dentro de la sacristía, por eso no lo vemos, y es idéntico, es el mismo. Esta, como os he dicho, era una de las cofradías también más poderosas económicamente, y por eso realizaron esta capilla que estaba fuera de la iglesia. Ahora la vemos que entramos a la iglesia, pero es que lo abrieron y lo unieron, porque esto era separado de la iglesia. Eso es lo que tengo la duda yo, de cuál era la entrada. Si tendría la entrada por aquí, porque luego hubo ampliación, o tendría la entrada por aquí, cerraría. Sí, esa puerta sí, ya sabemos cuando se abrió y se cerró. La puerta de los nublados, que se llamaba. Pero esta posiblemente, antes de la última ampliación, tendría la entrada por aquí. Porque es que resulta que hubo unas obras en las cuales no pudieron realizar las misas y las realizaban aquí, y nos dice María Jesús Lacarra, ¿cómo es posible que una cosa tan pequeña acogiera tantos fieles? Porque esto tenía que ser más grande. Y luego ya cuando hicieron las ampliaciones lo unieron todo. Y tiene su propia rejería, como veis, y aquí se enterraba a los cofrades de la cofradía. Aquí Las grandes reformas, antes de pasar ya a comentaros lo último de la visita, se elevaron las paredes, se ampliaron y hubo un momento que se empezaron a abrir, y afortunadamente los arcos fajones, que se llaman arcos fajones que refuerzan la bóveda, es como un costillar que tiene la bóveda, y los grandes contrafuertes del exterior impidieron que se vinieran las paredes abajo. Bueno, pues ya para terminar, deciros que se pone una caja, nosotros recogemos el dinero, lo que voluntariamente cada cual quiera aportar, y se lo entregamos a la iglesia. Para terminar, deciros que aquí se produjo uno de los hechos más horrorosos, horrendos que ha sufrido Villafranca, que es la primera guerra carlista. Y para ponernos en antecedentes, en 1833 muere Fernando VII. Fernando VII tiene dos hijas, muy pequeñas, la mayor de 3 años. Pero había una ley que era la ley sálica, que impedía reinar a las mujeres. Y él lo que hace es, antes de fallecer, promulga una carta que se conoció como la Pragmática Sanción. Y, claro, su hermano, Carlos Hugo de Borbón, ya se había hecho a la idea de que él iba a reinar y que le correspondía a él. Pero mediante esa Pragmática Sanción le quitan los derechos y pasan a la hija de Fernando VII, Isabel, que luego reinaría como Isabel II. Y a raíz de eso los partidarios de don Carlos declaran la guerra. Se produce una guerra entre carlistas y liberales. Los liberales apoyan a Isabel II y los carlistas a don Carlos Hugo. ¿Qué tiene que ver con Villafranca? Pues mucho, porque esto fue en 1833 y en 1834 se produce una rebelión en el pueblo. Se aproxima Zumalacárregui, el general, con las tropas carlistas hacia Villafranca y manda un mensaje en el que pide que se rindan los liberales de Villafranca. Y los liberales dicen que ni hablar. De hecho, le contestan con insultos. Y él entonces llega con sus tropas, acompañado de una infantería de unos 6.000 hombres, y rodea toda la iglesia. Aposta a sus hombres en los tejados principales de los palacios y desde el campo. Y los liberales lo que hacen es, se vienen aquí, se cierran dentro de la iglesia, atrancan las puertas y se refugian aquí donde estamos. En la capilla de San Ramón Nonato, como nos dice el libro de la historia de Villafranca. Porque esta capilla tenía acceso directo a la torre, ahora ya no lo tiene. Lo que hace el Zumalacárregui es bombardear, o sea, con el cañón, pega 2 cañonazos desde el Barrio Verde a la puerta, la revienta y entran las tropas. Ellos lo que hacen es subirse, ellos se habían refugiado con sus mujeres e hijos. Y habían cogido 2 rehenes, un sacerdote y una criada de servicio.
Suben hacia arriba y se refugian en la parte superior de la torre y en las galerías. Y lo que hace Zumalacárregui es ordenar que encima de la bóveda pongan leña, ramas secas y lo que nos han transmitido las generaciones anteriores de Villafranca es que puso muchas guindillas secas que le dieron de arder y bueno, era imposible respirar ahí dentro, lo cual hacía que los liberales tendrían que salir afuera para poder respirar, aparte del fuego, porque se llegó a quemar todo el interior de la torre. Y eran blanco perfecto para los carlistas, mataron a varios en la torre, 3 intentaron huir durante la noche, no se quemó toda la torre porque era un 25 de noviembre de 1834 y estaba lloviendo, si no se hubiera quemado toda la torre. Y 3 de ellos intentaron escapar por el tejado de la casa Conde Rodezno, los detuvieron y los fusilaron aquí mismo en el atrio. Y el resto se tuvieron que rendir, porque era imposible, era un ejército y contra 30 y tantos hombres. Se rindieron, bajaron las mujeres, dejaron bajar a las mujeres y los hijos, de hecho a las mujeres las raparon y las pasearon por el pueblo semidesnudas, y a ellos los detuvieron y se los llevaron a todos. Entre Aoiz y Lumbier los fusilaron a todos. Nos deja testimonio el párroco de entonces, don Cosme Oñate, y yo por las referencias que tengo son 37 exactamente las personas de Villafranca que componían el núcleo de los liberales urbanos que se llamaban, los que murieron. Y lo que os he dicho al principio, la torre era más alta, tenía varios metros más de altura con el chapitel, tenía los 4 cuerpos más el chapitel de plomo con bola y cruz. Bueno, pues en aquellos sucesos se quemó todo, cayeron todos los maderos del chapitel, cayó el chapitel, cayeron las campanas, porque se ablandaron los ejes y cayó todo aquí. De hecho, luego los desperfectos fueron cuantiosos, tuvieron que reformar toda la torre y reformar toda la parte superior, o sea, toda la bóveda. Como veis que luego pues eso, está reforzada. Esos son los sucesos que ocurrieron en Villafranca en 1834. Luego, evidentemente, no ganaron la guerra los carlistas, la perdieron y la represión fue importante. Muchas personas de Villafranca, porque Villafranca era mayoritariamente carlista, fueron detenidas y se les llevó varios años a prisión por estos sucesos. Y Villafranca se puso en el mapa porque en los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós aparecen los sucesos de Villafranca, de las guerras carlistas. Esto es el suceso, esta ha sido la visita y espero que os haya gustado.